Obras completas de Sigmund Freud. Parte 61. Experiencias y ejemplos de la práctica analítica. 1913. La recopilación de pequeñas aportaciones que aquí iniciamos con una primera serie exige algunas palabras introductorias. Naturalmente, los casos patológicos en los cuales el psicoanalista realiza sus observaciones no tienen todos el mismo valor para el acrecentamiento de su saber. Hay algunos que le obligan a aplicar cuanto sabe, sin permitirle aprender nada nuevo, otros, que le muestran lo ya conocido en expresión particularmente nítida y en hermoso aislamiento, de modo que no solo debe a estos enfermos confirmaciones, sino también ampliaciones de sus conocimientos. Tenemos derecho a sospechar que los procesos psíquicos que queremos estudiar no son en los primeros casos distintos que en los segundos, pero preferimos describirlos en estos ejemplos favorables y transparentes. Por otra parte, la embriología también acepta que la división del huevo humano se realiza en los embriones pigmentados, desfavorables para la observación, de igual manera que en los transparentes, pobres en pigmento, que elige para efectuar sus observaciones. Pero los múltiples ejemplos hermosos que confirman prácticamente los conocimientos del analista por lo general se pierden, dado que su inclusión en un texto a menudo debe ser diferida por mucho tiempo. Por eso es bastante útil disponer de un vehículo que permita publicar y llevar al conocimiento general estas experiencias y ejemplos, sin aguardar a su elaboración desde puntos de vista más generales y superiores. La sección aquí inaugurada tiene la finalidad de ofrecer un lugar para incluir este material. Convendrá ajustarse a la mayor parquedad. La agrupación y sucesión de los ejemplos son totalmente arbitrarias. 1. Sueño con una causa precipitante no reconocida. Un sujeto de buen dormir despierta una mañana en un lugar de veraneo en el Tirol con la idea de haber soñado que el Papa había muerto. No pudo encontrar la explicación. En el curso de la mañana del mismo día le dijo su esposa: ¿escuchaste el espantoso ruido que hacían las campanas esta mañana temprano? No las había oído, pero evidentemente que había soñado con eso. La interpretación que su sueño dio a las campanas fue su venganza sobre los piadosos tiroleses. Según los periódicos, el Papa estaba ligeramente enfermo en esa época. 2. La hora del día en los sueños. A menudo estas tienen que ver con la edad del sujeto en algún periodo muy especial de su infancia. En un sueño, las 5:15 de la mañana significaba la edad de 5 años y 3 meses, lo que era significativo, ya que esa era la edad del sujeto al nacer su hermano menor. Hay muchos ejemplos por el estilo. 3. Representación de edades en los sueños. Una mujer sueña que iba caminando con dos pequeñas niñas cuyas edades diferían en 15 meses. La sujeto fue incapaz de ubicar a ningún familiar o conocido a quienes calzara esa cifra. Se le ocurrió a ella misma que las dos niñas la representaban a ella en dos diferentes periodos traumáticos de su niñez, separados por 15 meses. 4. Posición al despertar de un sueño. Una mujer soñó que estando acostada de espaldas presionaba las plantas de sus pies los de otra mujer. El análisis concluyó que probablemente ella estaba pensando en escenas de brincos, sustitución mnémica de visión del acto sexual. Al despertar se dio cuenta que, muy al contrario, yacía sobre su abdomen con los brazos cruzados, imitando así la posición del hombre y de su abrazo. 5. 2 piezas y una pieza. El sujeto tuvo un sueño donde vio dos piezas que se habían transformado en una sola. Nada actual. El sueño señalaba el genital femenino y el ano, que de niño consideraba como una sola área, el culo, y que ahora sabía de la existencia de dos cavidades y orificios separados. Se trataba de una representación invertida. 6. El abrigo como símbolo. En sueños de mujeres, el abrigo revela ser incuestionablemente un símbolo de hombre. Puede que contribuya a la relación la asonancia lingüística. 7. El caso de vergüenza por los pies. Después de varios días de resistencia, la paciente comunica que se había enojado mucho porque un joven al que regularmente encontraba cerca del domicilio del médico y que siempre la miraba con admiración, la última vez había echado una mirada despectiva a sus pies. En general no tiene ningún motivo para avergonzarse de estos. La misma enferma trae la solución, después de confesar que había tomado al joven por el hijo del médico, es decir, en razón de su transferencia, por su hermano mayor. Sigue entonces el recuerdo de que a la edad de unos 5 años solía acompañar a su hermano al excusado, donde lo contemplaba al orinar. Presa de envidia por no poder hacerlo como él, cierto día intentó imitarlo, pero se mojó los zapatos y se enojó mucho cuando su hermano le hizo burlas por ello.
El enojo se repitió durante mucho tiempo, cada vez que el hermano, queriéndole recordar aquel infortunado accidente, le miraba despectivamente los zapatos. Agregó que esta experiencia había determinado su conducta ulterior en la escuela. Cuando algo no le salía bien al primer intento, jamás podía resolverse a probarlo de nuevo, de modo que fracasó completamente en muchas asignaturas. He aquí un buen ejemplo de la determinación del carácter por el prototipo de la sexualidad. 8. Autocrítica de los neuróticos. Siempre es notable y digno de particular atención cuando un neurótico suele insultarse a sí mismo, juzgarse despectivamente, etc. Frecuentemente se llega a comprenderlo, como en las autoacusaciones, aceptando una identificación con otras personas. En un caso, las circunstancias accesorias de la sesión analítica obligaron a explicar de otra manera esta conducta. Una joven que jamás se cansaba de asegurar que era poco inteligente, carente de talento, etc., solo quería señalar con ello que era físicamente muy bella, y escondía esta jactancia tras aquella autocrítica. Por otra parte, también en este caso existía la alusión a las consecuencias perniciosas de la masturbación, alusión que se ha de sospechar en todos los ejemplos de esta índole. 9. Consideraciones de la representabilidad. El soñante saca a una mujer de debajo de la cama, vale decir la prefiere a otras. En otro sueño, el paciente, que es oficial, está sentado a la mesa frente al emperador, se pone en oposición al emperador, es decir, al padre. Ambas representaciones plásticas fueron traducidas por el mismo paciente. 10. Sueños con personas muertas. Si alguien sueña conversando o relacionándose con personas muertas, tiene a menudo el sentido de su propia muerte. Pero si en el mismo sueño recuerda que tal persona ya está muerta, el sujeto está rechazando la idea que eso signifique su propia muerte. 11. Sueños fragmentarios. Estos a menudo contienen únicamente los símbolos referentes al tema del sueño. Por ejemplo, en un sueño acaecido frente a impulsos homosexuales, él iba a caminar a un lugar con alguien, globos. 12. Aparición en el sueño de los síntomas de la enfermedad. Los síntomas de la enfermedad que aparecen en el sueño parecen querer decir, en general, por eso he enfermado. Esta expresión onírica representa, pues, una continuación del análisis en el sueño.